Vamos. Hola, Claude, bienvenido a The Wolf Project. Es un placer tenerte con nosotros. Empecemos esta entrevista presentándote brevemente a nuestra audiencia. Cuéntanos quién eres, a qué te dedicas. Hola, muchas gracias por invitarme. Yo te agradezco mucho eso. Me llamo Claude, tengo un canal de YouTube que se llama Operation Moksha, que quiere decir Operación Liberación, Hmm. y me dedico a investigar todos estos temas esotéricos, paranormales, de magia, de espiritualidad, de conspiracionismo, y es en italiano. Hablo bien español, pero no perfectamente, así que si me equivoco, no os preocupéis, es que soy italiano. Se te entiende perfectamente. Y además hoy en día con la IA, pues es bastante fácil traducir los contenidos de un canal a otro idioma, así que no hay problema. Vale, no hay problema. ¿Quieres que te diga más sobre mí? Sí, bueno, si quieres seguir contando, si no ya empezamos con los temas que tratas, como tú veas. Bueno, empezamos con tus preguntas. Vale, vamos allá. Bueno, estuve viendo un poco por encima los vídeos que tienes subidos en tu canal. Veo que tratas básicamente todos los temas de esoterismo, por ejemplo, como decías tú, de magia, de chamanismo, de gnosis, de la realidad hiperdimensional, del control de los alienígenas, como que eres bastante eclético en el esoterismo. ¿Cuáles de estos temas son los que más te gustan? Tú tienes que Ujú. elegirlos. No sé cuáles son los que gustan más, pero de verdad me interesa todo lo que tiene que ver con la investigación de nuestra realidad, Hmm. porque nuestra realidad es muy compleja. Y por entender un poco dónde nos encontramos y por qué, y mucho más cómo salir de aquí, hay que aprender mucho, hay que practicar mucho, hay que dedicarse mucho con eso. Llevo muchos años detrás de todos estos temas. Y luego decidí abrir este canal YouTube porque descubrí, o bueno, entendí que había algo raro en la reencarnación, así que me puse a investigar este tema de la reencarnación, de los arcontes y todo lo que esto conlleva. Así que me abrí este canal de YouTube tratando este tema en particular mucho, y luego seguí con todos los otros temas que ya me habían llamado la atención desde que soy pequeño. Y hay mucho que tratar. Claro, Mucho. hay cosas que me interesan mucho más que otras, pero hay que saber un poco de todo. Así es. También tener la mente abierta a todas las posibilidades. Ya, ya. Y el tema este de la falsa luz arcótica, ¿has investigado algo? El tema ese lo descubrí hace varios años, y por seguir al canal de Rimbel, Hmm. porque habló de este tema, y cuando escuché que había una trampa en la reencarnación, bueno, ya que este mundo es una especie de prisión, que es un sistema carcelario en el que vivimos, Hmm. en que estamos condenados en la rutina, en el miedo, en el trabajo, en la sumisión. Y siempre me he rebelado a eso, siempre he estado en estado de revuelta contra eso. Pero bueno, uno dice, aquí, si soy un poco listo, puedo aún, ¿no? Vivir mi vida, disfrutar de mi vida, de mi libertad. Exacto. Pero que hay algo parecido en el más allá, es difícil de esperárselo. Luego cuando descubrí esto, me llamó mucho la atención y empecé a investigarlo con obsesión casi. Y en aquel entonces había muy poca información. Había algunas hipnosis y algunos que trataban este tema, pero no había mucho. Así que me puse a investigar, 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 investigar. Todo lo que pude sacar lo metí en un libro, y sabía que iba a deflagrar una bomba total, Así porque es. la gente está muy metida en que hay ángeles, que hay guías, que hay un buen rollo. Hmm. Los que creen en la reencarnación se creen que es un buen rollo, que estás aquí para evolucionar y Sí, todo que irá bien, todo no es te amor y el preocupes. plan divino y todo Estás, esto. estás en las manos de Dios, es un plan divino, los maestros así, ascendidos, no te preocupes, ¿no?
Así que cuando dije, empecé a decir esto y publiqué el libro, deflagró la bomba y todo. Por un año todos hablaban de eso y de mí. Y yo seguí investigando porque no es que esta es una verdad monolítica que no hay nada más, pero por cierto es una probabilidad, es una posibilidad muy concreta para la mayoría de la humanidad. Así que me puse a entrevistar muchísimos buscadores de la verdad, muchísimos de los que hacen hipnosis, magos, brujos, astrólogos, muchísimos, de todo este rollo. Y muchos consideraban que es así, que en sus búsquedas, sus investigaciones aparecía eso. Así que esto desarrolló mucha atención, mucha información y también varias interpretaciones de esta realidad y un conflicto entre los bandos, que los que seguían diciendo que no, que es todo bonito, que Dios que nos cuida, y los que decían, mira, que así no parece para nada, ¿eh? Así que había mucho conflicto entre estas dos facciones, pero esto dio la posibilidad a todos de hacerse preguntas y de entender que si no te preparas de verdad, que si no hacen un verdadero, auténtico trabajo interior, no tienes posibilidad de escapar a esta trampa o a este mecanismo de reencarnación predatorio. Y lo que esto es que cuando te mueres, si tienes una mínima propensión religiosa o espiritual, un mínimo desarrollo, pero no mucho, ni nada, estás como condenado a irte a este túnel o a este jardín o a unos de esos escenarios que se concretizan delante de ti y que están para defraudarte, para hacerte pensar, vivir, creer que está todo bien, que estás delante de la luz de Dios, que estás en el jardín de Dios, que estás en el aula de Dios, con los ángeles, con tus padres que ya han muerto, que te están guiando por la dirección. Y luego lo que pasa es que estos no son tus padres, estos no son ángeles, esta no es la luz de Dios. Se camuflan estas entidades, se Es todo disfrazan. camuflado, ¿no? Es Ajá. un camuflaje y tú cuando ya estás detrás de ellos, te van a reventar la memoria, lo que has vivido, y te la van a borrar y te obligan a reencarnar. Puede ser que te dan unas opciones, puede ser que no. O sea, esta familia o la otra, puede ser que no, y luego, ¡fum! Otra vez en el loop, en el bucle. Y esto si tienes un mínimo de conciencia, porque yo investigué mucho este tema. Me fue también a una sesión mediánica de shamanismo, shamanismo en Málaga, donde ayudan a los muertos que están atrapados, nuestra realidad, el más allá, están en el medio. Pero eso fue una sesión de Y, chamanismo, ¿te refieres? En Málaga. y sí, Cuéntanos. sí, sí. Y hay este círculo, que ahora mismo no me viene el nombre, puede ser que lo busque y lo encuentre Ahora. y que prácticamente ellos desde muchos años se encuentran, GEPA de Málaga, Ah, EPA. Asociación Espírita GEPA. Sí lo conozco, grupo EPA o EPTA. Es este. Están muy bien y desde hace muchos años se encuentran para ayudar a los que están atrapados entre esta realidad y la otra y no Mm, pueden irse porque aún todavía no entienden, ni siquiera entienden que están muertos, que son muertos a través de mm, varios mediums, de varias personas que pueden tratar con ellos, que pueden conectar con ellos. mm. Y cuando yo fue, estaban cuatro muy buenos y se presentaron como 50, 60 muertos y les Joder. ayudaron a entender que son muertos, que tienen que aceptarlo y que tienen que ir con unas guías que están ahí esperándolos. Hay mucha posibilidad que cuando se vienen estas guías no son verdaderas guías, sino que están camufladas. Exacto. Entonces, el medium
tiene que estar bien preparado para entender si esta es una verdadera guía o no. Entonces, hay muchas variantes de la muerte, de la vida y de la muerte, y mucho más, o sea, algunos meses atrás, después de muchísimas investigaciones, me fui a Oriente, me fui a Nepal, a India, a hablar Vaya. con, sí, me fui ahí a hablar con monjes, con sadhus, con babas, con gente, con chamanes Mm. en Sudamérica, me fui por todo el mundo buscando esta información. Hay muchas posibilidades y todo depende de tu desarrollo espiritual, de tu alquimia, de lo que tú has de verdad transmutado y realizado. Así es. Y si tú no estás preparado, si tú no eres consciente, si tú no has integrado, si tú no obtienes la soberanía espiritual, que no es ningún mecanismo de voluntad o de ego o de deseo, sino todo lo contrario, es dejar cesar el deseo y lo que te atrapa a la vida, las dependencias emotivas, las dependencias físicas. Mm. Si tú no te desechas de todo esto, estás condenado a repetir y repetir. Entonces tenemos ahora, yo creo que nunca como ahora, tenemos la oportunidad de verdad de avanzar mucho, pero no avanzar hacia un lugar, sino hacia adentro y de verdad desmontar todo lo que es esta matrix, este samsara de ilusiones Mm. y llegar a una frecuencia mejor, más evolucionada o como decir, para poder salir de esta realidad y quizás, ojalá, llegar a otra o salir de todo esto y volver a la fuente. De eso se trata más o menos. Mm. Pues qué gran exposición, aunque la línea de pensamiento que manejas me parece muy interesante y estoy de acuerdo en bastantes puntos, o sea, en prácticamente todo, pero con algunos matices, porque, bueno, conoces a Tom Montalk, supongo, ¿A que quién? investiga Tom Montalk, Thomas Minderle, solo que te Le suena, he tiene, oído, pero no lo conozco. mira, este tiene una web que se llama montalk.net, la recomiendo a ti y a todos, es un gran investigador de temas hiperdimensionales. Y él básicamente dice lo mismo que tú, pero él mete unos matices muy interesantes. Él dice, por ejemplo, que esta realidad no es necesariamente una creación de las entidades arcónticas depredadoras que nos están esclavizando. Él dice que eso pasa, pero ellos no son los creadores de este mundo físico, son más bien como unos usurpadores o como que cogieron algo que ya estaba construido por unos propósitos espirituales y le dieron la vuelta. Entonces él dice que no se trata tanto de Sí, escaparse de aquí, sino de trascender ese sistema de control, porque no es necesariamente que este mundo sea malo, sino que ellos lo están usurpando. Entonces no, lo que sobra son ellos, no, dice. no. Sí, sí, en este estoy de acuerdo. En este mundo no es malo, este mundo es dual. Mm. Este mundo tiene lo malo y lo bueno y todas las variantes y todas las gradaciones que están en el medio de estas de estas polarizaciones. Lo Mm. tienes todo. Todo Así lo que es. tú puedes imaginar aquí en este mundo lo tienes. Y la verdad lo que tienes que hacer es ponerte en el centro y luego dar un paso atrás hacia la fuente. Eso es lo que tienes que hacer. Pero es un puto manicomio y un puto infierno, Es total. pero también puedes vivir y expresar totalmente tú mismo y, y jugar, porque es un juego, la verdad es un juego. Estas entidades no creo que la hayan creado, pero lo han como derrotado, ¿se dice así en España? Mm. Como cuando Distorsionado. está Eso, hackeado, hackeado, hackeado. está hackeado por estas entidades que han hackeado de verdad esta realidad, contorsionándola, distorsiéndola en un bucle mucho más oscuro de lo que podía haber sido el Kali Yuga, que ya es una época oscura de la que salimos, y la han hecho aún mucho más oscura de lo que tenía que ser. La verdad que estas entidades tampoco, ellos se creen de ser todopoderosas, se creen de ser los dueños, pero la verdad es que ellos trabajan por el espíritu, ellos tienen una función. Mm. Ellos no están ahí por el azar, sino que existen por ser los obstáculos que son necesarios al ser humano, al alma, al espíritu,
para desarrollarse y para jugar, porque es un juego para jugar a la eternidad, porque si no la eternidad sería un eterno aburrimiento. Entonces Sí, nos hemos creado este juego que de verdad está muy, muy, muy bien hecho. Y es por eso que lo considero muy bien hecho, súper interesante, que lo investigo por todos lados, por todas por todas las partes que se les puede coger, por el punto esotérico y sí, esotéricamente, porque la ciencia no puede llegar a entender el espíritu. Puede llegar con la mecánica cuántica, puede llegar con todo eso a entender algunas reglas, pero no puede entender el espíritu y la conciencia. Entonces, queda corto. lo que lo puede entender es el esoterismo. Y creo que en esta realidad es posible. Aún así, que está muy bien hackeada esta realidad, que han puesto, yo creo que al principio el túnel de luz, los túneles de luz eran naturales, eran como portales, Mm, como está escrito en el Bardo Todol, en los libros tibetanos de los muertos. Yo creo sí, que ellos han puesto un túnel artificial para hackear la conciencia. Pero yo creo que las reglas fundamentales, o sea, del desarrollo desarrollo. interior, de los que te hablaba antes, de cesar el deseo, de liberarse del deseo, de liberarse de la ilusión, todavía son válidas y todavía funcionan. Porque si esto no funciona, estamos condenados. Pero yo no creo que sea así. Y también creo que estas entidades tienen una función de antagonismo, de tocar los huevos y ellos creyéndose que tiene todo este poder porque comen de esto Así es. y lo manejan muy bien, de verdad lo manejan muy bien. Comen las bajas frecuencias, las emociones densas. Pero yo creo que hay entidades que también se comen las muy altas frecuencias. Vaya, vaya. Entonces Eso lo decía creo Bárbara que lo Marcinia, ¿sabes? mejor es Lo de- entender, Mm. porque sí, Sí, que decía yo que se creo comen que lo las altas mejor. frecuencias, como decías tú. Yo Continúa. creo que hay entidades que comen de todo, porque todo lo Exacto. que es energía es comida. Todo lo que es energía en ese universo es comida para alguien. Lo Mm. que es lo más inteligente que uno puede hacer, porque las antiguas tradiciones, también las religiones, enseñaron al hombre que hay estas entidades, demonios, arcontes, jinns, anunnakis, etcétera, voladores, etcétera, etcétera. Lo que tiene que hacer el hombre de hoy es entender que esto es verdad, investigar e entender cómo funcionan, cómo piensan, cómo actúan estas entidades y aprender cómo relacionarse con ellas. Y es lo más que debería ser enseñado en las escuelas, decir a los niños, mira, esta es una realidad donde convivimos con infinidades de conciencias, de entidades que no podemos ver, algunos solo pues los pueden ver y tienes que portarte en una cierta manera. Así como los animales del bosque, de la montaña, de la jungla, te enseñan a tener un poco de ojos abiertos, también debe ser con esas entidades porque ellos existen. Nunca hemos estado solos, nunca estamos solos y Y eso. deberíamos aprender cómo portarnos con ellos y, y saber cómo ellos actúan, de lo que comen, cómo mueven los hilos, porque también una de las cosas que hacen es manejar las relaciones sentimentales y ponerte con parejas que en alguna manera sirven para chocarte, porque Mm. ellos saben que eso va a dar mucha comida. Lo de Cupido Negro Entonces, de Evil Organ. el Dar Cupido de Villar, Ese. la entrevistada he escrito un libro que se llama El Dar Cupido. Qué bueno. He investigado este tema muchísimo porque pasé por esto. Y entonces son muchas de las cosas que nacen, muchísimas. Y no son solo entidades en carne y huesos, sino que hay infradimensionales, intraterrestres, un poco y un poco, que toman demonios, hay un poco incubos, hay un poco de todo. Mm. Entonces, para que cabe en la cabeza de la gente eso es mucho, porque cuando empiezas con estos temas, te metes ahí en los ovnis,
que volan, que están hechos de metal y están pilotados por gente como nosotros. Luego esto para entrarte en la cabeza necesita mucho tiempo. Luego para entender que hay también entidades que son etéricas, entidades que son un poco y un poco, que pueden variar de densidad. Y todo eso toma tiempo, pero es tiempo bien gastado, porque de verdad no son nuestros enemigos, pero son nuestro antagonista. Y cuando nos joden, hay siempre un porqué. Hay siempre algo que en ti no está resuelto. Y por eso digo que ellos trabajan. Esto está escrito también en el Evangelio gnóstico de Filipo. Ellos se creen todopoderosos, pero en realidad trabajan en secreto, sin saberlo, quizás por el espíritu, por la conciencia, porque ellos siempre te van a joder donde tú no estás integrado. Sí, Entonces te es como si te dicen, aquí tú tienes que trabajar, en esto tú tienes que trabajar. Y luego si tú lo trabajas, no te pueden joder más. Entonces un hombre cuando está bien integrado, cuando está bien realizado, ya no tienes esos enemigos, porque no saben por dónde cogerte. Ellos pueden ver en tu aura, en tu cuerpo energético, dónde están por dónde los pueden fallos. meterse. Si Eso. no han por dónde meterse, sí. Si no han por dónde meterse, no pueden. Es siempre como si tú luchas contra alguien que es muy fuerte, mucho más fuerte y entrenado que tú, vas siempre a perder. Pero si tú estás mejor entrenado y más fuerte que él, no vas a perder. Entonces tú tienes que saber muchas cosas. Es un conocimiento, son Conocerse a uno mismo es conocimientos lo que deberían principal. ser básicos. Eso. Y lo principal es conocerse uno mismo. Mm. Sí, y ellos te ayudan en conocerte a ti mismo, porque te dicen aquí, aquí te vamos a joder aquí porque tú aquí no estás bien, aquí tienes algo que trabajar, entonces tú lo tienes que trabajar en ti mismo, porque una de las reacciones más comunes, más básicas y naturales que tiene la gente cuando entiende que hay estas entidades que joden y joden mucho, Y porque tanto. también hay gente que se la llevan, hay barbaridades, de verdad barbaridades que hacen. Total. Yo entrevisté muchísima gente que viene de barbaridades. Cuando entienden esto, quieren revancha, tienen rabia, Venganza. tienen odio, pero no Mm. es con eso que les vas a ganar. No Es es que con con eso eso que, los que les vas a alimentas, al ganar. contrario. Y con eso solo les alimentas. Mm. Entonces lo que tienes que hacer es aceptar y trabajar duramente en ti mismo y centrarte en ti mismo y seguir. Luego hay muchas cosas que puedes hacer, pero y luego tienes que seguir la dirección de tu corazón. De verdad tienes que conectarte con ti mismo, con el sé superior, con tu yo superior. Se pueden hacer muchas cosas para avanzar mucho hacia adentro, pero lo básico, lo mínimo, lo tienes que es aprender a conocerte, a quererte y seguir de verdad tu propósito de vida, encontrar tus talentos, ponerte al servicio, darlos al mundo y, y no es fácil, es muy complicado, de verdad es muy Ya complicado. lo sé de sobras. De hecho, yo diría que este camino es lo más difícil que pueda hacer un ser humano, porque está todo programado para que sea precisamente ir contracorriente del sistema y de la existencia misma, ir en la dirección que estás mencionando. Es como que todo el sistema está mencionado, digo, diseñado para que vayas en esa dirección y tú quieres ir contracorriente del sistema. Y el sistema está diseñado para distraerte en todas las maneras posibles Mm. de este trabajo, de realizar en qué mundo estás metido, porque estás enganchado todo el tiempo en todo lo que te distrae, que te lleva a otra dirección, que con todo lo que te ponen, con toda la publicidad, con todo el Entretenimiento. Mm. entretenimiento, todas las distracciones que la vida ofrece y todo el estrés, Y la la supervivencia. paranoia, la supervivencia, pensar siempre al pasado con ansia y al futuro, con depresión y al futuro con ansiedad. Mm. Entonces, no es una sociedad que te coloca en el centro, en ti mismo, en el presente, te coloca siempre así, descolocado. Entonces, hay que entender cómo funciona y es una lucha, la verdad es una lucha, pero la verdadera manera de ganarla es no luchando contra nada, sino que
dejar de luchar y seguir simplemente tu guía interior. Donde Ah, te lleve. eso es. No, iba a coger una libreta para tomar unas notas porque me surgieron varias preguntas, pero mira, la primera te la lanzo ya. Y quería preguntarte, estos temas que te gustan tanto, de la gnosis y el esoterismo y demás, ¿tú has conseguido vivir de esta pasión que tienes o sigues en el tema de la supervivencia económica, por ejemplo, con empleos que no te gustan, ya sea actividades económicas mercantiles, para que me entiendas, o vives de tu pasión? ¿Cómo has Y yo vivo de resuelto mi eso? pasión, pude Qué convertir mi bueno, tío. Te pasión. felicito por ello. Sí, por eso te digo que tienes que seguir tu guía interior, tienes que seguir, te tienes que poner tus talentos al servicio del mundo y rendirte al intento del espíritu, se llama así. ¿Tú cuántos años Como tienes? Por como los curiosidad. 42. Así como 42. los dicen los toltecas, tienes que rendirte a la fuerza de la fuente, del tonal, del nahual. Y yo llevo toda la vida haciendo una vida distinta, o sea, de viaje, de todo lo que, Mm. siempre de todo lo que me ha gustado, pero también tuve que trabajar, naturalmente, porque por pagarme los viajes tienes que trabajar lo menos posible, pero siempre estaba un poco sometido, como decir, a la sociedad, no mucho, a la verdad, pero un poco sí. Luego, cuando empecé con todo esto, me di cuenta que yo era eso que lo tenía que hacer. Mm. Y yo escribo mucho, he escrito libros y hago este con el YouTube. Y dije, yo ahora lo dejo todo, me voy con mi furgo a viajar por el mundo, me voy a entrevistar a la gente, me voy a visitar los templos, me voy a hablar con los maestros, con la gente que está más evolucionada que yo, y voy a ver qué es lo que me propone el camino. Pues como se Y dice en pude España, conseguir ole tus vivir de esto. cojones. Se dice así. Cuando haces algo Y, y como con- heroico, se dice ole tus cojones. pero yo sí, entiendo lo que quieres decir, pero a mí no he necesitado ningún coraje, ni voluntad, ni nada. Joder. Era lo que tenía que hacer, de verdad lo hice muy naturalmente y siempre lo quise hacer, era mi sueño, pero nunca, hasta que me metí de verdad, solo en esto, siempre tenía algún problema, porque se llama Dharma. Cuando tú estás centrado en tu Dharma, tú estás centrado de verdad en tu propósito, la vida fluye. Luego no es siempre que todos los días hay sol y todo, y nunca llueve y nunca hay obstáculos, no, pero fluyes en la vida, sabes que es tu dirección, lo entiendes. Cuando no fluye bien la vida es porque no estás de verdad en tu vida, estás en el camino equivocado y nadie entiende su camino así. Es un trabajo también entender eso. Yo os voy a Una decir que no lo pregunta, sabe, la perdón si astrología. te interrumpí, pero quería preguntarte, ¿a qué edad en concreto tuviste esta comprensión repentina? Como decías, mira, lo dejo todo y todo lo que no sea mi verdadera voluntad, como diría Aleister Crowley, pues me voy a enfocar solo en eso, mi verdadera voluntad. ¿Qué años tenías cuando tuviste esta chispa de lucidez? Años atrás, algunos años atrás. ¿A qué edad sería más o Y menos? fue ahora que yo lo he hecho Hmm, totalmente, son 2 años desde cuando abrí el canal, porque yo tengo el canal dos desde años. hace 2 años. Vale, vale. Pero fue un proceso, porque yo antes ya lo quería hacer y Hmm, tenía todavía algunas cosas que tenía que arreglar, muchas cosas. Pues también hubo la pandemia. hmm. Y entonces, cuando vine el momento, lo sentí dentro de mí. Dije, ya está. ¿Y qué es lo que estaba diciendo? Ah, sí, que la astrología puede ayudar mucho. Hmm. La carta natal, se llama así en España. La carta astral, sí. La carta astral te puede ayudar mucho a entender sobre ti, a conocerte mucho más de lo que puedes imaginar y también a entender tus propósitos. Y luego a centrarte un poco en ellos. Y también es un proceso, porque tú también estamos sometidos a varias fuerzas astrales, kármicas, epigenéticas, Hmm. familiares. Hay mucho que hacer, ¿no? Hay mucho trabajo que Cierto hacer. es. Transgeneracionales incluso. Entonces, yo creo que nadie puede entender así cuál es su camino y de inmediato encontrar realización en ello. Es un proceso, te va a llevar un poco de tiempo, pero si quieres trabajar en ello, lo vas a conseguir. También para mí, para mí el coraje, para mí lo que de verdad conlleva cojones,
es meterme a vivir la vida normal de todos. Esto de verdad para mí es inaguantable. Eso que lo que hago yo Totalmente. es, eh, es lo porque nací. Me gusta, no, no podría ser otro, es para lo que yo vine. Entonces me siento bien hacer esto. Y de verdad no es muy simple porque te imaginas las metas, que estás en un gran templo, que estás con una gran maestro, que todo lo que se puede imaginar, pero el viaje para llegar ahí es muy jodido. También. Cuando vives en furgo, cuando viajas así, son muchas, eh, eh, ¿cómo se llaman? Estos industriales, polos Mm, industriales, son muchas gasolineras, son muchos mecánicos, son muchos días jodidos. mm. Pero si es tu propósito, los vas a aguantar. Si no lo es, no lo puedes aguantar ni 2 días. Entonces, cada uno tiene su propósito, ¿sabes? Nadie, tú no tienes que seguir el propósito de alguien o de copiar. Tú tienes que seguir lo tuyo. Y cuando estás en lo tuyo, estás bien. Mm. Pues esto me da mucho que pensar todo esto, porque precisamente hace unos días entrevisté a una tarotista en mi canal y fíjate que a mí el tarot nunca me gustó. O sea, no es que me desagradara, yo no le daba crédito, literalmente. Decía, bueno, las cartas, ¿que me van a decir las cartas? No me lo creo. Y entrevisté a una tarotista por curiosidad, solo para conocer su perspectiva del mundo. Y es muy llamativo porque en la segunda entrevista que le hice, le dije, bueno, hazme una tirada de cartas. Y me dijo, ¿qué tema quieres tratar? Y yo le saqué este tema que te comentaba de mi debate interno entre que tengo por un lado negocios online, ventas online, trading con criptomonedas, negocios que son como solamente sacar dinero. No es nada creativo, no es nada de investigar, no es nada de escribir. Y por Sí, otro lado sí. tengo este podcast, tengo un blog que llevo con él varios años, lo estoy como reordenando, por así decirlo, y libros que yo empecé a escribir y nunca terminé. Y tengo como estas dos mitades de mi vida, hacer dinero y talentos creativos por el otro. Y le dije, háblame de esto. Y me dijo que esto era como un conflicto, que yo tengo como una creencia interna que para ganar dinero tengo que esforzarme. Y me dijo, puedes ganar también dinero si haces lo que te gusta, como estas actividades de investigación y lo que estás haciendo ahora. Y si tú crees que eso te va a dar dinero, va a ser así. Y curiosamente, otro maestro que entrevisté hace unos días, que era Jerónimo García, que es un maestro de Tantra, pues me dijo algo parecido. Dice, cuando tú crees en algo, lo creas. Si tú crees que algo es fácil, va a ser fácil. Si crees que va a ser difícil, va a ser difícil. Está todo en tu mente. Y Y si aquí me ya estás estás, diciendo lo mismo. si tú ya lo sientes que es tu camino, bien. Si no, y también yo los taros, si encuentras los que los hace bien, son muy buenos. Como las Es que al cartas parecer fue buena, astrales, ¿eh? Te digo que tuvo muchos aciertos. es muy bueno los tarots. Mm. Yo tengo una tarotista que de hecho es una increíble. La presenté en mi canal hace unas semanas. Nos hemos encontrado ya 2 veces. Increíble. Pero conocí muchas muy buenas con las cartas. Y son todas herramientas que tenemos porque estamos como en un laberinto y hay algunas herramientas para que te digan por dónde ir. Las cartas astrales, los tarots si hechos bien, la I Ching, Mm. I Ching conoces, Sí lo conozco, aunque eso no profundicé. es muy bueno. Son para orientarte un poco mejor en el laberinto en el que estemos. Yo Y añadiría también el árbol de la vida cabalístico. ¿Te suena? El tema de los Sefirot, pues es como aplicado al nombre personal, con sí, numerología. pues eso es muy complejo, ¿eh? Eso es mucho más complejo. Sí, tiene que hacértelo alguien que sea profesional y que sepa. Por ejemplo, Claro. Mario Saban se dedica a esto y hay gente que trabaja con su sistema, pero yo te digo que hice una sesión de eso hace unos años y me sorprendió mucho porque se correspondía bastante con mi realidad Nosotros actual. ahora estamos haciendo un webinar de Cábala en mi canal Qué bueno. con una cabalista muy buena. Sí, tienes que hacerte contactos, tienes que abrirte puertas. Y yo te aconsejo de no lanzarte en un camino o en el otro, de caminar en los dos hasta que te sientas listo. Y cuando te sentirás listo, de poner todos los dos pies en el otro. Porque si no, si algo te va mal, tienes que volver y no va a ser simple. Y dé como pequeños pasos en la dirección que quieres tomar, pero no de repente. Yo te aconsejo así. Y también te Gracias. aconsejo, si no, Voy a si aplicar. no lo conoces, el transurfing.
Sí, lo conozco, de Vadim Zeland. Tengo varios de sus libros, aunque aún no profundicé demasiado, solo unas ligeras nociones. Yo te aconsejo los Mm, últimos tres. Tafti uno, Tafti 2 y el último que ahora no me acuerdo cómo, el Transurfing del yo. Creo que se dice así en español. En italiano mm, es el Transurfing del C. mm. Entonces debería de ser el Transurfing del yo. El último, acaba de salir. Te aconsejo estos tres y los aconsejo a todos. Yo también he escrito libros sobre Transurfing, lo practico desde hace tiempo y es fenomenal. Pero también lo que te dije ahora es muy válido. Poco a poco, despacito, no te lances. Pero Gracias, me sí, lo voy a aplicar. Yo estuve pecando precisamente de ese error que comentas, que estuve durante años pues como un poco negando estos talentos creativos o dedicándoles una atención residual, como dejarlos en segundo plano, como pensando, esto no me da dinero, pues me voy a enfocar en hacer dinero porque me motiva más. Y me pasaba lo que dices tú, tío, que toda la vida bloqueada, para ganar dinero, mucho esfuerzo y estar como esa sensación como que estás como en contra de ti mismo, como que quieres ir en una dirección y la vida te empuja para atrás. sí, Y, y es empecé a así. darme cuenta realmente estos últimos años, pues decirme, mira, voy a hacer un equilibrio, voy a hacer actividades económicas porque necesito ese dinero y las actividades creativas, quizás el problema que tienes es que no te dan un dinero inmediato porque tú sabes bien que sacas un libro y generas ingresos pasivos, pero es cuando se vende. Tú cuando estás escribiendo el libro y cuando lo publicas hay como un tiempo muerto que aún no es un ingreso, pero si estás haciendo a lo mejor comercio con criptomonedas o comercio con artículos online, eso te da dinero todos los días. Claro, sí. Estaba en mi paradoja. Claro, sí. Yo cuando escribo un libro, te viene el dinero cuando lo has escrito y luego, Exacto. de vez en cuando alguien compra uno, ¿sabes? Eh, es así. Tienes que tener, no es que tienes que tener suerte, es que tienes que estar centrado en tu destino. Mm. Y tu true will, verdadera voluntad. ¿Y Así qué es. opinas de este concepto de la verdadera voluntad? ¿Tú te suscribes a ello? La verdadera voluntad es cuando te rindes a la voluntad del yo superior. Tú estás aquí como la última parte de todo un dibujo que no ves. Y estás como cuando juegas a los videojuegos, ¿no? Eso. Que tienes aquí, ¿eh? Lo que está jugando de verdad no eres tú eres lo que está manejado. Tú ahora, Arturo, y yo somos lo que estamos manejados por la conciencia superior, el nuestro ser superior. Mm. Si tú te conectas con él, porque hay maneras de conectarte con él, vas a jugar el juego tú mismo. O sea, vas a estar de verdad rendido a tu voluntad Mm. y vas a fluir dentro de la verdadera voluntad que se llama intento en los toltecas. Entonces, no es simple, no es simple, No pero sé. eso es. El Como, verdadero camino es como que se rendirse. encarna más, no es como una entidad externa, es como que tú te encarnas más en ti mismo. Sales Sí, como más de dentro hacia afuera, te encarnas más en tu cuerpo. sí, el ser superior es el verdadero tú Eso. que te ve desde arriba. Y cuando tú te conectas, porque hay maneras de conectarse, aquí está la conexión. Cuando te conectas, tú ves la vida que estás viviendo, el mundo y todo eso como algo muy sin sentido. Es verdaderamente una comedia en que todos están jugando su papel Mm. en la comedia. Tú tienes que jugar tu papel en tu camino, no en la comedia de los humanos. Tienes que quitar de la comedia de todos, ¿sabes? Luego participas, pero con otros ojos, con otro espíritu. Cuando digo que todo eso es difícil, es complicado, porque son muchas cosas que uno que tiene que aprender por primero, lo tienes que aprender intelectualmente y luego realizar, es un gran trabajo. Pero la gente que lo hace, la gente que tiene una encarnación afortunada porque puede hacerlo, porque tiene la facultad de acceder a estas informaciones y a este tipo de desarrollo, nunca va a volver atrás, no vas nunca a volver atrás, porque de verdad te lleva a otros, a otras altitudes. Entonces Sí yo es. aconsejo a los que se lo sienten de ir por su camino, cueste lo que cueste, porque
lo difícil no es solo la supervivencia, es también sentirse juzgado y no sentirse que estás, como decir, según tus padres, según tu pareja, según los vecinos, según tus amigos de la escuela, del El trabajo, que dirán como de mí. deberías de ser. Eh, Ellos quieren que tú seas en una manera y luego se te ven distinto y empiezan a, ¿qué te pasa, no? mm, Tú no tienes que importarte de lo que dicen, tú tienes que Juicio importarte de lo social. que dice, claro. El juicio social, exacto. Te tiene que importar lo que dice tu corazón, tu Mm, verdadero corazón. Muy profundo. Así es. Yo lo suscribo totalmente, pero para eso también se necesita un poco de coraje, para vivir de forma más auténtica con uno mismo y que todo lo externo te dé igual. Lo que piensen Sí, de ti, porque es irrelevante. Cada uno está haciendo su propia película, su propio videojuego. la- la- el, el, el objetivo del juego es llegar a la máxima autenticidad que tú puedas. Cuando tú logras la máxima expresión de tu autenticidad, has ganado este juego y te puedes ir, te puedes salir. Y hasta que tú estás aquí jugando en el papel de la comedia, en el juicio social, identificado en tu rol, en tu papel, eh, y sometido a todo lo que esto quiere decir, no tienes ninguna posibilidad. Puedes ganar reconocimientos y cosas materiales por ego, porque tienes una buena voluntad o porque tienes algunas características de personalidad y astrales, pero no vas a lograr este juego, no te vas a salir de aquí, ni te lo imagines. Este juego se juega en una manera muy distinta que es. Mm. Y desidentificarse y dejar las dependencias que nosotros tenemos en todo esto es un buen trabajo, pero es lo que hay que hacer. Tarde o temprano Total. todos los harán. Tarde o temprano todos los tendrán que hacer. Entonces, si puedes hacerlo ahora, estás afortunado. Si no, tendrás que esperar otras vidas. Es mejor hacerlo cuando uno tiene la oportunidad, es como que su yo superior le está dando como, digamos, un empuje amistoso, como, oye, date cuenta de esto, y hay que aprovechar Sí, ese impulso, porque si sí, no, como dices tú, puede pasar otra vida, e imagínate que otra vida, pues que no hay internet, y que no hay estas facilidades que hay ahora, a lo mejor es mucho más difícil, y hay que esperar otros ya. miles de años, a otro cambio de ciclo, Otro otro reinicio. círculo, sí. Sí, imagínate, Sí, miles de sí, no, vidas otra pero vez. es así de verdad. Pero no le puede decir nada a la gente que no lo puede hacer, no lo intenta, pero luego lo deja porque es duro o hace muchos esfuerzos. Porque tienes que sacrificar tu yo. Se trata de un sacrificio. Tú tienes que sacrificar totalmente tu yo, lo que eras, para El, llegar a lo que sea, a lo que auténticamente eres. el yo inferior, dirías. Sí, y si tú no eres listo para hacerlo, no hay nadie que te pueda empujar. Tú puedes ser de inspiración, puedes en alguna manera inspirar de verdad a la gente, pero no la puedes empujar a hacerlo. Y si lo quieres hacer, no vas a lograr nada. No vas a lograr nada de ellos. Se van a rebelar contra ti. Muy profundo esto. Además, lo que estás contando me recuerda bastante al tema de Celema, de Aleister Crowley, que yo estoy bastante metido en eso y estoy investigando la Astrum Argentum y el sistema de grados funciona más o menos como estás comentando tú. O sea, no es exactamente lo mismo, pero va muy en esa línea. Que supongo conocerás el tema de el ángel y el abismo. El ángel lo identifican como el santo ángel guardián, vendría a ser como el yo superior, y lo que es el abismo, pues es como despojarte de tu yo ilusorio y conectarte con tu verdadero yo. Y tiene como una serie de procesos y de grados. Y quería preguntarte, ¿tú estás metido en eso? ¿O lo conoces o estuviste en esas órdenes esotéricas? ¿Qué impresión te da? Lo conozco, pero no tan bien como poder hablar mucho de él. Conozco el telema, Hmm. lo, de verdad, es como que solo estoy viviendo. Pero he llegado Esto a tanto. esto. He llegado a eso no con él mismo, no con el Crowley mismo. Tengo aquí sus libros también. Hmm. Estamos tratando con uno que lo conoce muy bien en mi canal, pero no soy experto de ese tema mismo. Es que me sonaba, ya te digo, casi calcado al sistema que tienen ellos en esa orden. Es muy, Claro, muy porque tú, puedes, parecido. todos los órdenes tradicionales, todas las tradiciones, todo lo verdadero, auténtico, que es sendero espiritual,
te dice esto. Te va a decir lo mismo con otras palabras, con otros aforismas, con otros autores, con otro, pero van siempre todo a lo mismo. Cuando son auténticos, ¿eh? Cuando son de verdaderos, auténticos caminos espirituales de liberación, te van a decir esto, con una palabra, con la otra, pero va siempre hacia lo mismo. Así es. Bueno, también habría que matizar que hay muchas órdenes esotéricas, como ya sabes, y igual algunas son más de la mano izquierda, otras de la mano derecha. Y yo por mi investigación, lo que viene averiguando, creo que las que son de mano izquierda, Left Hand Path, están como más cerca de la liberación espiritual que las otras. Las de la mano derecha, que vendrían a ser las religiones tradicionales abrámicas, la nueva era, básicamente, pues eso es como digamos, más esclavitud espiritual y falsa luz arcóntica. Y las que son de la mano izquierda es más como soberanía del yo interior. Yo lo interpreté de esa forma. Puede ser. Y yo te digo que lo que hay, que lo que las religiones y mucho más hoy en día, esta nueva era, son creaciones arcónticas para tenerte Totalmente. Lo suscribo al totalmente. 100%. Bueno, pues está quedando bastante interesante la charla. Profundicemos en el tema este de las religiones, si te parece. ¿Tú por qué crees que son un medio de control espiritual? ¿Podrías profundizar más en este punto? Porque las religiones, por lo menos las tres monoteísticas, Mm, te dicen que hay un Dios hacia que tú tienes que ir y te dicen que si no lo haces serás castigado y te dan unos dogmas que tienes que seguir. Y en el medio también te dicen algunas verdades, pero eso, esas pequeñas verdades están disfrazadas exacto, entre esos grandes fraudes. No tienes que ir hacia ningún Dios, tienes que volver hacia dentro ti. exactamente. No tienes que temer el castigo de ningún Dios. Tienes que estar consciente que tus errores los pagarás por tu conciencia misma y hasta que no entiendes que todo se repite. No enseñan muy bien estas religiones y también no sobre cómo de verdad prepararse a la muerte no te dicen cómo deberías de hacer. Por ejemplo, en el Islam quiere decir sometimiento a Dios, sometido a Dios. Y en el hebraísmo piensan que, que el Dios Todopoderoso que creó el universo sea este loco, criminal de Jehová. Mm, Y aquí hemos un poco tomado esta concepción en Europa de esta locura. Y el camino espiritual, el verdadero camino interior, no tiene nada que ver con esto. Bueno, de verdad no tiene nada que ver con esto. sí Hay es. algunas normas éticas, algunos principios morales que pueden ser buenos, pero nada más. De verdaderamente espiritual, de verdadero conocimiento interior, de verdadero desarrollo personal, no hay nada. Y también el hombre siempre ha pensado de ser, que ha hecho algo malo por el cual tiene que ser castigado, Mm. La que culpa somos y el pecado. pecadores, Sí, que somos pecadores. ¿De qué? ¿De qué seríamos pecadores? Entonces, cuando tú ya pones el hombre en esta posición de no muy buena, que ya empiezas como pecador, quiere decir que no quieres ayudar al hombre a nada. Quiere decir que lo quieres hacer arrepentir y someter y controlar por la eternidad. Entonces, lo que hay de bueno luego cuando desarrollas el discernimiento, puedes coger lo de bueno que hay, lo que Jesús dijo muchas cosas buenas, también Mohammed dijo muchísimas cosas buenas, mucho más en lo que la iglesia ha ocultado, en los gnósticos también es verdad. y en los apócrifos, eso es muy buena información. Pero por las religiones así, estas, Está todo muy mezclado, es el problema que tienen, porque en mi opinión lo que hacen es un poco, tú viste los peces avisales que tienen luces para atraer las presas, como que muestran una pequeñita luz y las presas dicen, ah, qué interesante, y se lo come.
pues hace un poco así. O mismo los humanos cuando quieren pescar peces ponen un anzuelo y le ponen un poco de carne para atraerlos. Y esto funciona parecido. Como dices tú, pequeñas parcelitas de verdad, pues el resto es todo mentiras y distorsiones y entregarse a Y, autoridades lue- espirituales externas. Y ahí te y entrampan. luego también este hecho que el hombre tiene que rezar, Ah, rezar para el Dios y los ángeles y los santos. Esa es toda energía que se comen en los arcontes. totalmente, totalmente. Y Entonces, enganches con ellos. entonces el hombre no tiene que rezar, tiene que contemplarse a sí mismo, tiene que valorizar su interior, tiene que florecer, tiene que hacer alquimia interior, no tiene que rezar a nadie. Así es. Eh, Hay algunos mantras, por ejemplo, hay algunos mantras que te conectan con energías más elevadas, que van a conectar con tu firmamento interior. Y eso no es rezar, esto es son como passwords, son como códigos que abren, Contraseñas. sí, contraseñas que abren estas conexiones. Perdón, rezar a las entidades, a las deidades, a los ángeles, a los dioses. Esta es una locura primitiva que Totalmente. que ha sometido a la humanidad por mucho tiempo. Entonces, de todas estas religiones, y que no es una religión, el budismo es muy bueno. También el budismo en sí mismo es muy bueno, pero el budismo tibetano es el mejor que hay. El chamanismo tibetano, el Bon Dzogchen, yo Mm. los aconsejo de verdad, esto es lo que verdaderamente te lleva al interior y te deshace de la voluntad de la maya, del samsara y del deseo y del sufrimiento. Entonces, que si pueden, que se lean sobre esto y que practiquen sobre esto. Creo que sea lo mejor que hay. De todos los lados Entre- se puede sacar algo bueno si uno presta atención. sí, de todo lado puedes sacar algo bueno y de esto puedes sacar algo muy, muy bueno. Mucho y muy bueno. Apuntado queda. Pues bastante interesante todo. ¿Cómo estás de tiempo? ¿Querías profundizar en más temas o cómo está tu tiempo? Para mí, luego no sé qué añadir. Esto es lo importante, mi amigo. Pues ya es bastante. Te lo agradezco mucho porque nos has compartido Sí, muchas claves muy si importantes. quieres podemos hacer otra en algún tiempo. Mm, Yo lo hago con mucho gusto porque yo ya en Italia no voy a dar entrevistas más mm. en los canales de YouTube. Porque ya lo que yo tengo que decir, la gente se lo puede encontrar muy bien, pero en otros idiomas es una cosa que quería hacer y porque no es simple decir todas esas cosas muy complicadas en un otro idioma que no Pues es aún el te expresas tuyo. bastante bien. Porque viajé, porque viví mucho en España, viajé mucho y es el idioma que me encanta más en el mundo este. Pero no es simple, la verdad no es simple porque luego que quieres decir más cosas, puedes decirlo mejor, pero no llegas a poderlo decir porque te faltan las palabras y no te metes. Pero poco Ah, a te entiendo. poco, pero poco a poco abrir mi camino a hablar también esto, porque yo la verdad te digo, yo tendría que haber abierto este canal, mi canal en español porque habría tenido muchísima más audiencia, porque en español hablan millones de personas. Millones, eso. Mm. En España, en Latinoamérica, parte de Ya. Estados Unidos, ya sabes, un idioma bastante más En globalizado. Italia, el italiano lo hablan en Italia y ni siquiera todos. Entonces es mucho más reducido. Pero en aquel entonces dije, esta información en Italia no existe y tengo que llevarla y tomé esta decisión. Puede ser que algún día abriré otro canal en español, porque de Yo te verdad animo a ello, seguramente tendría mucho éxito. Y si vas hablando de los temas que hablaste en esta entrevista, seguramente triunfas con ese canal. de verdad me encantaría, sí. Puede ser que algún día lo haré. Qué bueno. Bueno, yo te doy muchas gracias a ti y a todos los que nos escucharon. Vale, pues yo le doy aquí a dejar de grabar. Gracias a todos por estar aquí. Y nada, cuando quieras otra entrevista, me lo comunicas y esta es tu casa, como se suele decir. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas ¿Quieres gracias. dejar un último mensaje para nuestra audiencia antes de despedirte? Voy a repetir lo mismo. Este juego, que es un sueño, se gana, que no es ninguna ganancia, no es ningún éxito, pero este juego se gana, por decir, con la autenticidad, llegando a la máxima expresión de vuestra autenticidad.
es la frecuencia más elevada que existe, aún más del amor. Es amor puro, la autenticidad. Entonces, Autoestima, el amor propio, bien entendido. seáis vosotros mismos, seáis siempre, pase lo que pase, no penses a las consecuencias. Así como lo dije, hermanece. Que tú llegues a ser delincuente o poeta, no te importe. Tú lo que tienes que ser es ser tú mismo y nada más. Y os deseo un buen camino hacia esta dirección. Muchas gracias. Le doy aquí de grabar.